Hola amigos del canal Guerreros del Espíritu Santo, sean bienvenidos a un nuevo video. Ese video no lo esperé hacer porque no, valga la redundancia, no esperé que nos dijeran esta mala noticia, que el Papa Francisco murió un día como hoy, el día 21 de abril, y es una pena para toda la Iglesia Católica y también para este movimiento que recién está empezando. Que Dios le tenga en su santa gloria. Es por eso el día de ahora que vamos a hacer un homenaje y vamos a leer acerca de su vida y de su legado. Así que como los días anteriores de Semana Santa, voy a dirigir en algunas páginas confiables para leer lo que hizo el Papa Francisco, que fue el primer Papa argentino de la Iglesia Católica. El Papa Francisco. En Quito Informa es una página que le veo confiable. Vamos a leer su legado. Dice, su legado de fraternidad ya es eterno, Pavel Muñoz, las fallecimientos del Perú. El alcalde de Quito, no, disculpe, ahora sí. El Papa, disculpen ese, pues, CNN Mundo dice, muere el Papa Francisco, noticias última hora, ¿ya? Uno de los últimos actos del Papa Francisco fue aprobar la canonización de un hombre que se convertirá en el primer santo de Papua Nueva Guinea, PNG. Peter Turrot, un laico con esposa e hijos, lideró una misión católica en PNG durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial y continuó practicando su fe en secreto incluso cuando otros misioneros fueron arrestados, según Vatican News administrado por la Iglesia. Defendió firmemente la santidad del matrimonio y se opuso a la práctica de la poligamia, confrontando incluso a su hermano mayor, quien había tomado una segunda esposa. Según Vatican News, Turros fue arrestado y murió en prisión por envenenamiento en julio de 1945, según este sitio. Discúlpenme un ratito. Disculpen. Sigamos. Como leímos, el Papa, esa fue su última forma de canonizar a los santos, ¿no? Las personas que entregaron su vida. Convertirse en santo normalmente requiere documentación que pruebe los milagros, pero los obispos de la región supuestamente pidieron a Francisco que hiciera una excepción en el caso de Turot, lo cual concedió. Turot fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en su segunda visita a PNG en 1995. El primer paso hacia convertirse en santo. Casi 30 años después, Francisco viajó a PNG el pasado septiembre como parte de una extensa gira por Asia y Oceanía. Se estima que alrededor de 35.000 personas asistieron a una misa que celebró en la capital de PNG. Por Moresby se dice que un tercio de la población de PNG de 11,8 millones de personas se identifican como católicas. Bueno, como les dije, este es un homenaje. Vamos a hablar acerca de lo que hizo el Papa Francisco. Fue un papa que tuvo una visión por los pobres bastante positiva. Él estaba a favor de ayudar a las personas pobres. También en no juzgar a las personas gays. Tenía una postura bastante abierta en eso. Y en otros puntos también conservadora en ese sentido. En The Holy See, esta página nos dice acerca de la biografía del Papa Francisco. Es del sitio Vatican Va. El primer papa americano es el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, en este caso de 88 años. Cuando se escribió esta página, este artículo, tenía 76. Arzobispo de Buenos Aires, es una figura o fue una figura destacada de todo el continente y un pastor sencillo y muy querido en su diócesis. Se ha visitado a lo ancho y a lo largo, incluso trasladándose en medios de transporte público en los 15 años de ministerio episcopal. A diferencia de otros padres, él tomó la sencillez, justamente lo que decía Jesús. Es más, él decía que los jóvenes tenemos que caminar y anunciar el evangelio en sandalias. Y también decía, tomando Coca-Cola. Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos, ha dicho más de una vez para explicar la opción de vivir en un apartamento y de prepararse la cena él mismo.
A sus sacerdotes siempre les ha recomendado misericordia, valentía apostólica y puertas abiertas a todos. Lo peor que pueda suceder en la iglesia es que con algunas circunstancias es aquello que de Lubac llama mundanidad espiritual. ¿Qué significa esto? Ponerse a sí mismo en el centro. Cuando cita la justicia social, invita en primer lugar a volver a tomar el catecismo y a descubrir los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Su proyecto es sencillo, si se sigue a Cristo se comprende que pisotear la dignidad de una persona es pecado grave. Su biografía oficial es de pocas líneas, al menos hasta el nombramiento como arzobispo de Buenos Aires. Llegó a ser un punto de referencia por sus fuertes tomas de posición durante la dramática crisis económica que devastó el país en 2001. En la capital argentina nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de inmigrantes piamonteses. Su madre, su padre Mario era contador empleado en ferrocarril, mientras que su madre Regina Ciborri se ocupaba de la casa y la educación de los 5 hijos. Se diplomó como técnico químico, tiene que, o sea, esto es una profesión mundana. Eligió luego el camino del sacerdocio. Miren cómo las personas pueden cambiar. Tener una profesión a ser sacerdote. Entrando en seminarios diocesanos de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 pasó el noviciado de la Compañía de Jesús y completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963. Al regresar a Argentina, se licenció en Filosofía en el Colegio San José de San Miguel. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de Inmaculada Santa Fe y en 1966 enseñó las mismas materias en el Colegio El Salvador en Buenos Aires. Del año 1957 a 1970 estudió teología en el Colegio San José y obtuvo la licenciatura. Bueno, hay más cosas, ¿no? Ya, como dije anteriormente, es para mí un padre de la sencillez. Es alguien que quiso nadar contra el corriente, porque los otros sacerdotes, ustedes saben cómo bien, y era una persona bastante humilde. Antes de terminar, vamos a ver las obras que hizo el Papa Francisco, primer Papa argentino. Escribió libros, tratados, em, Telitutis. Los libros que escribió según Mary Station, que bueno, es una página de videojuegos. Papa Francisco, como dije, murió a los 88 años. Ella es sumo pontífice, líder de la Iglesia Católica de la Ciudad del Vaticano. No ha podido recuperarse de su enfermedad desde que fue ingresado el pasado 14 de febrero. Recordemos que este año él inauguró el año litúrgico. ¿Cuál es el número de obras totales? 12 libros, 20 obras y 32 escritos. Entre los libros que escribió antes de convertirse en sumo pontífice, los más destacados son La Nación por Construir, Utopía, Pensamiento y Compromiso, 2005. Y Laudato Si, que fue su segunda encíclica que trata sobre los problemas del cambio climático, entre otros. Vamos a ver una cosa. Este papa, según BBC, dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su iglesia. Anunció más temprano la Santa Sede. A pesar de su edad, trabajó de forma incansable por difundir el mensaje de la iglesia, recibiendo a los líderes políticos, religiosos y sociales del Vaticano y viajando a más de 60 países. Este papa también se encargó de el ecumenismo, de unir a todas las religiones del mundo, las religiones oficiales. Fue el primer papa latinoamericano, ya dijimos, primer papa jesuita, perdón, interreligioso con varias de las organizaciones y religiones. Como vemos, las religiones del Medio Oriente y las ortodoxas. Eh, a favor de la inclusión, este papa no era alguien que excluía a los demás, sino que llamaba a incluirles. Como dije antes, otra,
A las personas que tenían orientaciones sexuales distintas les incluía y no les juzgaba. La quinto, el rol de la mujer. Desde el judaísmo reformado, las ramas más progresistas, eso vamos a leer, según BBC, el rol de la mujer, quinto punto, digamos. Desde el judaísmo reformado a las ramas más progresistas del protestantismo, otras religiones han evitado la llegada de las mujeres a los altares. Sin embargo, Francisco mantuvo la tradición católica y se opuso al ordenamiento de mujeres como sacerdotes, diciendo que es un problema teológico. Bueno, esto es algo que en próximos videos vamos a hablar, porque es un tema muy importante para hablar en Guerreros del Espíritu Santo. Y como bonus, vamos en homenaje, según BBC News Mundo, a algunas palabras del Papa Francisco. ¿Quién soy yo para juzgar? Y otras 6 frases del Papa Francisco que ayudan a entender su vida y su papado. Yo no he querido ser papa, es la primera. Eh, si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Lo que ya dije anteriormente. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, pero no. En enero de 2015, el propio Papa Francisco dio a conocer la historia de que en una parroquia en Roma habían regañado a una mujer por estar embarazada de un octavo bebé, después de haber tenido 7 hijos por cesárea. El párroco había dicho que no, que eso era atentar a Dios, que la mujer podía morir en ese embarazo y dejar a 7 menores huérfanos, a lo que ella había respondido que confiaba en Dios. Ante la pregunta de los periodistas sobre la posición de la iglesia, en este caso el Papa fue en una dirección diferente del tradicional, crecer y multiplicados que se le atribuye al catolicismo. Dios te da los medios responsables, y Papa Francisco, algunos creen y disculpan la palabra. Para ser buenos católicos debemos ser como conejos, no paternidad responsable, respondió. Incluso me hablado de hacer cifras. Creo que el número de familias, lo que dicen los técnicos, que los importante para la población algo. También pidió disculpas del abuso de las iglesias, menores, y abusar de niños es una enfermedad. También dijo, en vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta. Una persona que piensa en construir muros y no construir puentes no es un buen cristiano. Esto... ujú. Ayer fueron mormones los niños. Bueno, son varios de las varias frases del Papa Francisco. Espero que les haya gustado este homenaje a este Santo Padre, que Dios le tenga en su gloria. Nos vemos en un próximo video. Esto fue una entrega inesperada de Guerreros del Espíritu Santo. Nos vemos.